y vengo a hablarles sobre el hidroarsenicismo en la comarca lagunera. Ya por ahí en las exposiciones anteriores nos hablaron un poquito del papel de los microorganismos en la bioremediación y nos hablaron del efecto que tenía el arsénico en el cuerpo humano y en algunas especies. Ahora les voy a compartir una presentación donde vamos a ver la situación del hidroarsenicismo en la región lagunera, ¿no? Bueno, por ahí podemos ver en nuestra presentación la comarca lagunera, pues ya sabemos muy claro que está comprendida por municipios del estado de Coahuila y el estado de Durango, básicamente es lo que podemos ver ahí. Y la comarca lagunera, bueno, es una cuenca hidrológica, ¿no? Una cuenca hidrológica es básicamente una región donde, si pusiéramos nuestras manos, se forma una especie de cuenco, como el plato donde nosotros tomamos por ahí el cereal, tomamos el cereal. Imagínense que la comarca lagunera es un cuenco. Pues, al tener la forma de cuenco, todo lo que llueve en la parte alta de la zona de la comarca lagunera, pues converge hacia la región lagunera. Anteriormente existían algunas lagunas, que eran unas lagunas que se formaban cuando el río Nazas o el río Guanabal traían por ahí lluvias y todo eso, y aquí fue donde se desarrolló nuestra región, ¿no? Entonces aquí podemos ver en nuestro planito, pues cómo llega el río Guanabal y cómo llegaba anteriormente el río Nazas a la comarca lagunera. Muy bien. Entonces, la comarca lagunera, pues obviamente es una zona agrícola, tenemos una gran actividad agrícola, ganadera, recientemente una actividad industrial, y pues para todos esos usos se utiliza agua, ¿no? En la comarca lagunera hay una extracción de agua y también se utiliza agua de las presas. Las presas que tenemos, la Lázaro Cárdenas y la Francisco Zarcos, pues fueron una gran inversión que hace muchos años hizo por ahí el gobierno federal, y eso generó que pues, nuestra comarca lagunera fuera una región próspera. Aquí tenemos varios acuíferos en nuestra comarca lagunera. El que está señalado con verde y azul es el acuífero principal, es el acuífero que principalmente surte de agua a las ciudades, surte de agua a lo que son los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, y tenemos algunos acuíferos complementarios, ¿no? Entonces el agua es extraída por medio de equipos de bombeo a profundidad, y esa agua, como bien les comento, pues es la que sirve en la actividad. ¿Cómo es? Muchas veces vemos la comarca lagunera, de los que somos de aquí o los que vienen de visita, y vemos que es una región pues árida, ¿no? Estamos en parte del desierto chihuahuense, es una región semidesértica, de acuerdo a los criterios de la desertificación, pues por abajo de una precipitación de 200 milímetros de lluvia por año, se considera que es un desierto. La comarca lagunera tiene en promedio 250 milímetros de lluvia por año, entonces somos una región semidesértica. Sin embargo, del 100% del agua que vemos, aquí podemos ver unos gráficos muy interesantes, podemos ver que el 100% del agua que se usa en la región, el 52% de esa agua es extraída del subsuelo. Como ya nos lo comentó en su ponencia la doctora Natalia, pues tenemos un gran abatimiento del acuífero desde los años 20, 30 que se empezó a extraer. Ahorita vamos a ver una gráfica, una imagen donde vamos a ver ese abatimiento. Otro 48% de esa agua es lo que llega de las presas. Cuando vemos los canales y los ciclos de riego agrícola, estamos hablando que son ciclos en promedio de 800 millones de metros cúbicos de agua, solo representan el 48%. Entonces, si nos vamos a ver un poquito abajo en la gráfica, en los usos consultivos del agua, podemos ver que la agricultura sigue siendo la principal actividad que consume agua. Estamos hablando que casi se consume arriba del 91.5% del agua. Entonces, de cada 100 litros disponibles, 91.4 litros se los lleva la agricultura. Entonces, es una actividad pues, que prácticamente consume la mayor parte de nuestra agua. Lo que son las actividades públicas urbanas, lo que gastamos en las ciudades, es un 5%, la industria gasta un 1%, y el 2.4% restantes en el pecuario. Pero como podemos ver, si nos vamos a ver al PIB, el Producto Interno Bruto de la región, la industria y los servicios generan un 44 y 49%,
y la agricultura solo representa el 7% del PIB de la región. Entonces, quiere decir que por una actividad que nada más nos genera un 7% de beneficio económico y le dedicamos el 91% del agua. Entonces, bueno, pues ahí, como podemos ver, esta sobreexplotación, que incluso puede llegar a verse de una manera irracional, es la que nos tiene con estos problemas, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de problemas? Bueno, aquí podemos ver anteriormente cómo funcionaba el ciclo hidrológico en la comarca lagunera. Cuando llovía en la parte alta de la sierra, el agua bajaba por el río Naz hacia Guanaval y había una infiltración al subsuelo, ¿no? Entonces los mantos se recargaban constantemente, el agua llegaba al final de su recorrido a la laguna de Viesca, a la laguna de Mairán, y ahí había una evaporación y una recarga de los mantos. ¿Qué pasó? Pues empezamos a extraer agua del subsuelo para las ciudades, para la agricultura, y este ciclo hidrológico que veíamos, podemos ver en los ríos en azul, y cómo el agua se iba recargando en los, ¿cómo se llama?, en los mantos del subsuelo. Ese era un ciclo natural que desgraciadamente con la construcción de las presas, pues se trastocó y empezó a generar problemas graves, ¿no? Aquí podemos ver en esta otra diapositiva una imagen satelital. Podemos ver todos los pozos, están en verde, y las zonas de cultivo que se tienen en la comarca lagunera. Podemos ver pues que hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos. El acuífero principal de la comarca lagunera es un acuífero que desde 1971 se encuentra en veda. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede perforar un pozo nuevo para seguir extrayendo el agua. Sin embargo, a pesar de que desde 1970 se tiene esta, ¿cómo se llama?, esta veda, existen aproximadamente de 2.500 a 3.000 pozos en operación, y nada más 100, 115 pozos se utilizan para consumo humano y los demás se usan en la agricultura, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en la imagen satelital la enorme extracción de agua que se está llevando a cabo en la comarca lagunera. Si se fijan, bueno, ahorita lo comentó un poquito por ahí mi compañera, en 1941 se extraía el agua de 5 metros o 10 metros de profundidad, 20 metros de profundidad, se podía escarbar y hacer un pozo como los que vemos en las películas, y por ahí podíamos sacar agua. ¿Qué fue lo que sucedió? Se empezó a extraer agua por bombeo, y para el año 2000 ya teníamos un abatimiento de 200 metros. Bueno, es hace 21 años, ahorita más o menos andamos casi pegándole a los 300 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en menos de 100 años, de 10 metros, 15 metros el acuífero, lo tengamos a 250, casi 300 metros de profundidad? Pues aquí estamos haciendo actividades que no son sustentables. O sea, esto pues nos genera muchos daños y cuestiones ecológicas. Como todos sabemos, a mayor profundidad el agua tiene más contaminantes, no solamente tiene arsénico, sino que también tiene mayores sales, tiene mayores sulfatos, y esta agua pues es la que está utilizando la población para sus actividades, ¿no? ¿Qué impactos ambientales se dan debido a esta sobreexplotación? Uno de los más importantes, y que bueno, de repente hace noticia, son las famosas abras. Como se extrae el agua, quedan en la parte de abajo cavernas donde estaban anteriormente los mantos, y eso genera asentamientos. De repente se hunde. Bueno, está muy de moda el que está en Puebla, pero en la comarca lagunera también hemos tenido estos casos. Está el caso del Panteón de Jardines del Carmen, donde pues la gente no puede entrar debido a las abras que están ahí, y se han dado algunos de estos fenómenos también en la comarca lagunera. El principal efecto que tenemos pues es el hidroarsenicismo, el arsénico, ¿no? Ya lo hemos comentado. Aquí en esta gráfica, bueno, podemos ubicar la que es la zona conurbada, Gómez Palacio, Torreón, Matamoros, pero si nos vamos hacia la parte norte de la gráfica, podemos ver que entre Francisco y Madero y San Pedro de las Colonias, a mayor es el asterisco, el color morado, es una mayor concentración de arsénico. Si se fijan ustedes, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta cuestión? El agua llegaba pues, por Gómez Palacio y por Lerdo, por los ríos, ¿no? Por la recarga. Y de ahí se esparcían las demás cuestiones. Ahorita nosotros lo que hemos estado haciendo es que hemos invertido la manera en que se recarga el acuífero.
Entonces, el arsénico que estaba antes lejos se está empezando a acercar acá a lo que es la ciudad. Por ejemplo, ya hay colonias al norte de Torreón, allá por el TCM, Villa Renacimiento, Senderos, que ya tienen valores de arsénico 4 o 5 veces la norma. A mí me tocó muestrear un pozo por la colonia Villa del Renacimiento, que está al norte de la ciudad de Torreón, un poquito adelante de Ejido La Concha, traía 600 microgramos el agua. Entonces, pues la norma mexicana nos habla de 25 microgramos, pero la norma internacional que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que también es la que tiene la EPA en Estados Unidos, nos marca 10 microgramos de arsénico. Entonces, pues imagínense, de 600 a 10 microgramas que traemos, pues la verdad es que sí andamos muy elevados, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la zona reglamentada del acuífero principal. Si ustedes se fijan, todo el área que está en azul es la zona de veda. Ya no se puede extraer ningún pozo. En teoría, la dejamos de esa manera. Sin embargo, pues, es algo que no todo el mundo sabemos. Mucha gente extrae muchísimo más agua que la que tiene concesionada. O sea, hay gente que tiene un pozo para sacar 10,000, 20,000 metros cúbicos, pero en ocasiones llegan a extraer 3 o 4 veces más lo que tienen concesionado. La Comisión Nacional del Agua tiene 2 inspectores para checar todos estos pozos. Pues imagínense checar 2,000, 3,000 pozos con 2 personas, pues está un poquito complicado, ¿no? Que vayan a ver que se esté efectivamente cumpliendo con las extracciones que se tienen por ahí concesionadas. Bueno, como les comentaba, bueno, el principal problema que tenemos en la región es el hidroarsenicismo, ¿no? Pero bueno, va a la mano otros problemas, por ejemplo, las sales. Recuerdo, bueno, estuve yo trabajando antes de ser docente aquí en la universidad, en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, y recuerdo que hace 20 años, cuando empecé a trabajar, traíamos 300, 400 partes por millón de dureza, ¿cómo se llama?, de algunas sales. Los últimos años, por allá de 2016, 2017, que me tocó ver análisis de calidad del agua, pues ya traíamos 600, traíamos 700. Entonces, ¿por qué van subiendo estos niveles? Porque cada año, en promedio, 2 metros más, vamos abatiendo el manto. Las norias que tienen los organismos operadores, cada 2 años les tienen que meter un tramo de 6 metros nuevo de tubería. ¿Por qué? Porque va bajando el nivel de 2 a 3 años. Si yo tengo un pozo y no le meto tubería adicional cada 2 años, me va a dejar de sacar agua. Entonces, esas son una de las cuestiones que tenemos por ahí. Bueno, como les comentaba, hay lugares en la región lagunera que tienen arriba de 500 microgramos de arsénico, y pues lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 10 microgramos. Entonces, ¿qué se ha hecho para estas cuestiones? Bueno, por ahí ya nos comentó un poquito la doctora Natalia sobre los efectos del arsénico. El arsénico lo tenemos en el agua, principalmente en el agua de pozo, en el agua potable, en 2 formas, la forma 5 y la forma 3, ¿no? Valencia 3 y Valencia 5. La Valencia 3 es la valencia más tóxica que la Valencia 5. Y afortunadamente, bueno, digo afortunadamente entre comillas, la forma 3 de arsénico es la más tóxica, pero tenemos en la región lagunera la forma 5, que es la menos tóxica. Pero la situación es que cuando ingerimos o consumimos agua, esta va a nuestro estómago y los ácidos estomacales del estómago transforman el arsénico 5 en arsénico 3. Entonces, aunque tomemos arsénico 5, nuestro cuerpo lo va a transformar a la forma 3, que es la más tóxica, ¿no? También tiene una cosa importante, que bueno, lo vamos a ver. La fórmula 5 del arsénico, el arseniato, es insoluble en el agua. ¿A qué se refiere con decir que es insoluble? Que se puede sedimentar o se puede separar por medios físicos o químicos, como lo vamos a ver más adelante. La forma 3 del agua es muy soluble y esa no la podemos detener ni con filtros ni con otra tecnología. Generalmente lo que se hace es una oxidación de la forma 3 a la forma 5, que ahorita vamos a ver más adelante en la presentación. Bueno, toda la naturaleza tiene un ciclo, ¿no? Vivimos en un planeta, pues, que es una esfera, es un planeta redondo, y todo ahí hay un ciclo. Entonces el arsénico también presenta un ciclo en la naturaleza. Mucho del arsénico que tenemos en la naturaleza, pues es de origen de actividad volcánica,
las erupciones volcánicas, el magma, todos los gases que emiten, las partículas. Estas partículas pues se van a la atmósfera y por medio de la lluvia se depositan en el suelo y van a dar al mar, ¿no? Como por ejemplo, ya escuchábamos, los crustáceos, los mariscos, pues son criaturas que andan en la parte baja de los océanos, del mar, y están filtrando su alimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El arsénico se sedimenta y ellos lo están filtrando constantemente. Comer mariscos, comer camarones, es una fuente de arsénico muy importante. Hasta hay gente que, por ejemplo, presenta problemas de intoxicación de arsénico y dicen, pero pues yo no bebo agua que tenga arsénico. Le han hecho estudios y han determinado que la ingesta de mariscos es alta. Bueno, no nos vayamos a asustar y nos vamos a comer. Aquí hablamos de que si comemos una vez al mes, una vez cada 15 días mariscos, no hay ningún problema, pero hay gente que come 2 veces por semana o 3 veces por semana, ahí sí puede tener algún problema con esa ingesta, ¿no? Entonces, se acumula en la carne, en la piel de los mariscos, y pues bueno, tener cuidado un poquito a la hora de consumirlos. ¿Qué efectos tiene el arsénico? Miren, todas las sustancias, todos los metales pesados tienen 2 tipos de efectos. Unos son efectos crónicos y unos son efectos agudos. Un efecto agudo es cuando consumo una concentración muy alta y en ese momento pues me causa una afectación, o me causa una intoxicación, o me puede causar, por ejemplo, un envenenamiento inmediato, ¿no? El arsénico era uno de los venenos preferidos en la antigüedad y en la Edad Media para deshacerse de la gente, que le daban tantito arsénico y la gente se moría, ¿no? Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que fue un político y un militar francés, después de muerto, un médico que lo atendió guardó un mechón de cabello de Napoleón, llegó a las manos de un científico, le llamó la atención que el cabello estaba quebradizo y delgado, le hizo análisis y determinó que Napoleón había muerto por envenenamiento de arsénico. Le ponían así en la comida arsénico como si fuera sal, a una dosis alta, y en algunos meses, en algunos años, pues fue asesinado Napoleón Bonaparte. De hecho, murió joven, no tenía más de 45 años cuando falleció. Afortunadamente, los efectos del arsénico en nuestro cuerpo y a los que estamos expuestos en la naturaleza son crónicos, ¿sí? Crónico se refiere a que puede pasar muchos años para que se empiecen a manifestar estos efectos. Las personas que tienen problemas en las uñas, en el cabello, que tienen problemas en el riñón, en el hígado por el arsénico, pues generalmente son personas que ya tienen 30 o 40 años tomando agua con arsénico y ahí se empiezan a manifestar los efectos. La mayoría de estas personas pues, son personas de 50, 60 años. Por ahí me decían algunas personas, oye, ¿qué pasa si yo de repente tengo sed y ando en un lugar donde el agua tiene arsénico? Dije, si en ese momento te tomas un vasito con agua que está a 30, 40 microgramos, no te va a pasar absolutamente nada. El efecto lo vas a tener si duras 20, 30 años tomando de esa agua solamente. De lo contrario, no habría ahí ninguna problemática, ¿no? Entonces, los efectos crónicos, pues, son los que nos afectan. Por eso se dice que el consumo no debe ser mayor en el agua potable de 10 microgramos por litro. Eso es lo que se recomienda. Bueno, ya también por ahí habían comentado las lesiones cutáneas que se generan por el consumo del arsénico, pero como les digo, pues eso se le da a las personas que ya tienen muchos años con esa ingesta. Y bueno, también hay alteraciones en el sistema cardiovascular. Muchas personas desgraciadamente han perdido sus piernas. Si vamos para los municipios de Francisco y Madero, que están para allá, para Finisterre, para San Pedro, pues desgraciadamente vamos a encontrar personas que tienen estos padecimientos y que también pues, han sufrido amputaciones porque se les han gangrenado los pies por el consumo de agua con arsénico. Ahora estamos hablando de personas que han consumido durante 20, 30 años o más de su vida concentraciones de 100, 200 microgramos de arsénico, ¿no? Entonces, eso es a lo que ellos están expuestos por ahí. También, bueno, hay muchos estudios que nos hablan que el arsénico ha generado cáncer de pulmón y también de vejiga, de riñón, de hígado y de pulmón. Por ahí también algunos estudios
que señalan que el arsénico es responsable también de diabetes, casos de diabetes, y pues muchas interacciones que tenemos ahí en el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho por el arsénico en la comarca lagunera? Durante muchos años, desde los 70s, 80s, los científicos, los investigadores, pues han manifestado que hay mucho arsénico en la región, pero ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho la sociedad en sí para ponerlo? Bueno, aquí les voy a comentar algunas cosas que se han hecho del arsénico. Por ejemplo, en Torreón, bueno, en lo que es la comarca lagunera, hay 116, bueno, hay 120, 130 pozos de agua. Cada año perforan 1 o 2 pozos, 3 pozos en la región. Pero miren, se hace un pozo nuevo, pero se cancela un pozo anterior. Parece que no podemos hacer pozos nuevos. Lo que hacemos es que cancelamos un pozo y con esa concesión hacemos otro pozo. Bueno, se hizo un estudio por ahí de parte de la Comisión Nacional del Agua y se determinó que de los 146 aprovechamientos que había en el momento del estudio, 111, o sea, casi el 80%, tenía concentraciones de arsénico por arriba de los 10 microgramos. O sea, imagínense, de 10 pozos, 8 están fuera de norma por el arsénico, con la concentración que nos pide la EPA y que nos pide por ahí también la Organización Mundial de la Salud. Por ahí, por los años 2010, 2012, hubo un proyecto de norma. Quisieron bajar la norma mexicana, que es la 127 sobre el consumo del agua, la quisieron bajar de 25 microgramos a 10 microgramos para dejarla igual que las normas internacionales. Todos los organismos operadores se opusieron a que bajaran la norma. Dijeron, espérate, si bajamos la norma, Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco de Madero, Lerdo, vamos a incumplir con esa norma y se va a hacer ahí pues un escándalo, ¿no? Entonces, por ahí se canceló esa norma, no se aplicó, se dejó en 25 microgramos, pero la realidad es que hay estudios que demuestran que solamente por debajo de 10 no hay riesgo para la salud en el consumo humano. Entonces, pues, como que decimos, estamos dentro de norma, pero la realidad es que sigue habiendo ahí efectos, ¿no? Entonces, bueno, en su tiempo me tocó a mí liderar un proyecto para la eliminación del arsénico. Se hizo en el pozo de Senderos. Senderos está por ahí por el TCM, básicamente. Este pozo tenía 70 microgramos por litro. Como les digo, la norma marca 25 microgramos. El pozo estaba 3 veces por encima de la norma. En este pozo se puso un sistema donde extraíamos el agua del pozo, le agregábamos cloro, hipoclorito, para oxidar el arsénico. Acuérdense que lo que les comenté, el 80% del arsénico viene en la forma 5 y el 20% viene en la forma de 3, ¿no? Arsénico 3, pero el 3 es muy soluble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo podemos atrapar o capturar. Se le agregaba cloro para que todo el arsénico se oxidara a la forma 5, luego se mezclaba en un tanque y se pasaba a través de un sistema de filtración. Se le agregaba previamente cloruro férrico. Hay mucha literatura que nos dice que el fierro, tiene una propiedad en la que atrapa y captura el arsénico. Entonces, al agregarle el hierro, después de oxidar, se formaba una especie de flóculos de arsénico con el hierro, y estos se podían atrapar por medio de la filtración, ¿no? Entonces, se hicieron pruebas en el pozo y ese pozo nos dio valores por debajo de los 10 microgramos, que es los que nos pedía por ahí la norma internacional. Luego se contrató, bueno, se hizo ahí un convenio entre CIMAS, entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entre la Comisión Nacional del Agua, y se modificó ahí el proceso, se perfeccionó y se puso como está en este esquema, ¿no? El agua se extrae, se le agrega cloro para la oxidación y la desinfección, luego se le pone cloruro férrico, todo se mezcla dentro de un sistema que es un mezclador estático, y luego pasa a filtrarse a través de estos sistemas de filtración, medios filtrantes. Ahorita vamos a ver cómo es por dentro este filtro, y el arsénico, como les comento, se quedaba dentro de los filtros, y el agua al salir ya salía libre de esta cuestión, ¿no? Ahí se usaban 4 filtros para que un filtro se lavara y los otros 3 estuvieran produciendo. Entonces, esto nos producía agua las 24 horas del día,
y nos permitía que si un filtro sufría daños o habría que darle mantenimiento o reparación, podría sacarse de operación. Aquí podemos ver en la siguiente imagen cómo funcionan estos filtros para la eliminación del arsénico. El agua entra por un costado, entra de agua cruda, y se distribuye como si fuera una regadera. Cae el agua como una regadera, y el agua pasa a través de un medio filtrante compuesto de antracita, que es una especie de carbón activado, arena sílica, y tiene una capa de piedra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sale el arsénico del pozo y viene en forma 3 y en forma 5. Al agregarle cloro, todo el arsénico se oxida y pasa a la forma 5, que lo hace insoluble, y luego el hierro captura el arsénico y forma flóculos, y posteriormente ese agua con los flóculos se pasa a través de un filtro. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Los flóculos, los granulitos de arsénico con el hierro se quedan capturados en el filtro y el agua pasa totalmente libre de arsénico. Entonces, esos son los famosos filtros antiarsénicos que se pusieron por allá por el año 2012, 2015, 2017, y pues que bueno, actualmente están todavía operando, ¿no? Estos sistemas se tenían que lavar después de un cierto tiempo para sacar todo lo que era el arsénico que se había acumulado con el hierro. Esto se pasaba a través de un filtro prensa, y el sólido que se generaba pues ya se disponía, ¿no? Pues era un sólido que contenía por ahí arsénico. Se instalaron las plantas potabilizadoras, ahí tenemos algunas imágenes, se pusieron los filtros, se hizo la tubería, se agregaron los medios filtrantes, ahí se pueden ver los costales que se tenían ahí de los diversos productos, y pues por medio de esos sistemas se pudo separar, ¿no? Luego también se utilizaban algunos equipos de campo. Aquí tenemos un equipo que se llama Arsenator, que nos sirve para medir el arsénico en campo. Miren, por ahí alguien preguntaba cómo se determina el arsénico. El arsénico se toma del agua, la muestra, y se lleva a un laboratorio donde se analiza por absorción atómica. Entonces, un proceso de absorción atómica, pues que sí nos lleva varios días determinar una concentración. Este aparatito que está ahí, el Arsenator, en 20 minutos se toma una muestra de agua, se le agregan los reactivos, y a los 20 minutos nos da un valor del arsénico. Entonces, pues para una persona que está operando un equipo para arsénico, lo está removiendo, 20, 30 minutos, pues es un tiempo muy bueno para poder tomar una decisión y ver si el filtro está funcionando adecuadamente o no está haciendo su función adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos pozos donde se instalaron los filtros. Aquí está el pozo 75 Sendero de Reposición. Este pozo tenía 120 microgramos de arsénico. Les repito, la norma mexicana es 25 microgramos, la internacional es 10. Ya la salida tenía 4 microgramos, se eliminó prácticamente por encima del 90% del arsénico. Aquí está otro filtro que se puso en la colonia Lucio Blanco, que está ahí a un costado del Tecnológico de La Laguna. El arsénico entraba con 37 microgramos al filtro y salía con 0 microgramos ya después de eliminar. Tanque Zacatecas, el arsénico entraba con 38 miligramos y salía con 0 miligramos. Y luego estaba el pozo Paso del Águila. El Paso del Águila es un ejido que está por allá, también por el norte de la ciudad. Entraba con 98 microgramos y salía con 4 microgramos el arsénico. Aquí tenemos otro pozo, entraba con 98 y salía con 4 microgramos. Otra vez podemos ver ahí el efecto de la remoción. Aquí tenemos el pozo de Senderos, que entraba con 71 y salía con 0 microgramos. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en la operación de los pozos? Miren, estos sistemas de filtración servían hasta valores de 150, incluso puedo decir hasta 200 microgramos. Pero ojo, si el arsénico sube a valores por encima de 200 microgramos, ya estos filtros no son efectivos. Se tendría que dar una filtración en 2 etapas. Quiere decir que primero filtramos una vez y luego volvemos a filtrar para tenerlo. Como les comento, ya hay colonias, desgraciadamente, ya hay lugares donde traemos más de 200, 300 microgramos de arsénico. La tendencia es que con este ritmo de abatimiento que tenemos, pues en pocos años no van a ser efectivos, ¿no? Yo siempre les comenté,
en su momento en los proyectos, decían, los filtros de arsénico son igual que la potabilizadora, que bueno, estamos con el proyecto que trae el gobierno federal de agua saludable, es un mejorar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo tengo una enfermedad y me duele la cabeza, pues yo digo, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, me tomo un paracetamol y se me quita el dolor de cabeza. Pero ojo, o sea, el dolor de cabeza es un síntoma, a lo mejor tengo ahí otra cosa más complicada, ¿no? A lo mejor tengo un cáncer, tengo otra enfermedad, y yo nada más con el mejorar, pues ya me siento bien. Entonces, aquí la cuestión es que el problema real, pues es el abatimiento de los mantos, es la sobreexplotación. Ahorita tenemos, como les comentaba, el proyecto de agua saludable que está promoviendo el gobierno federal. La idea es potabilizar agua de las presas, dejar de extraer agua de los pozos para consumo humano, ojo, no para otras actividades. Y bueno, aquí se garantiza que al menos la gente va a tener agua que no tiene arsénico. Ahorita pues eso al menos no se está garantizando al 100%. Sin embargo, pues también el agua del río Nazas trae metales pesados. Recordemos que viene de la parte alta donde hay minas a cielo abierto, donde hay extracciones, y el agua también pues tiene que ser tratada. O sea, esta agua la van a tratar por medio de la potabilizadora, le van a remover metales pesados, sólidos, van a matar ahí bacterias, microorganismos, pero bueno, es un paso adelante. Sin embargo, bueno, repitiendo y comentando lo mismo de la presentación, aquí la cuestión es darnos cuenta, pues, que tenemos que cambiar nuestro modo de explotación, nuestro modo de manejo del acuífero. No podemos sacarle al acuífero, pues, el doble o el triple del agua que estamos recargando. O sea, pues, mientras sigamos haciendo eso, vamos a seguir teniendo problemas en la comunidad, ¿no? Entonces, ahí pues concluiría la presentación. Les digo, pues les agradezco mucho por la invitación al foro. Les estamos aquí platicando un poquito de nuestra experiencia, un poquito de lo que estamos ahí manejando. Y pues de mi parte, si no hay alguna pregunta o un cuestionamiento, pues sería todo en esta exposición. Bueno, dice que, bueno, eso es del anterior, ¿verdad? Bueno, entonces, pues chicos, les agradezco mucho su tiempo. Gracias.